Bueno, la verdad es que es un placer para mí estar con Federico Gómez Sánchez, que es director de Finanzas Sostenibles en Banco Santander, como nos decía Manuel. Fede es economista, permíteme que te llame Fede, nos conocemos hace mucho tiempo. Es economista, luego estuvo en la oficina de política económica del presidente del gobierno en los tiempos entre 2004 y 2009, ahí trabajaste con Miguel Sebastián y con el presidente Zapatero, y luego ha sido analista en diferentes instituciones financieras en el mundo, sobre todo del análisis económico. Luego, además, compartimos vida juntos, porque yo una parte de mi vida la pasé en Banco Santander, tuvimos jefes comunes, entre otros Alfredo Sáenz, al que desde aquí le mando un recuerdo muy grande. Como decía Manuel, vamos a hablar de greenwashing. Por entender de qué hablamos de greenwashing, hay una manera muy sencilla de definirla, que es eso que se llama el postureo verde, que como nos decías tú, lo típico del parchís, me como una y cuento 20, hago algo pero luego lo amplifico. Mal. Hay una definición técnica que me gusta más, que dicen algo aquí como es la introducción al público hacia el error o la percepción diferente, haciendo hincapié en credenciales ambientales de una empresa cuando éstas son irrelevantes o infundadas. Esta es una definición del 90, que luego llegó un pensador que se llama Stefano Zamagni, que lo amplificó y dijo lo siguiente, que aquellos que tenían más recursos económicos, más posibilidades tenían de comerse una y contar 20, sobre todo porque tienen una enorme capacidad financiera, ¿no? En consecuencia, me gustaría un poco que habláramos de esto. Fede, si te parece, hay dos bloques grandes, hoy hablando del greenwashing que tenemos. Hay un primer bloque que tiene que ver con la comunicación. Hago poco y cuento mucho, pero luego hay otro bloque que en el mundo de la financiación sostenible, y vosotros como banco lo tenéis muy bien, es vuestro core, que es el greenwashing asociado a todo el fenómeno de financiación. Ahí hay un elemento del que ahora hablaremos, que es el elemento de la taxonomía y algunos datos más. Pero déjame que empiece con el tema de comunicación. Datos relevantes. En el 20 la Comisión Europea hizo un informe sobre analizando las páginas web de muchas compañías de la Unión Europea para ver cuánto de cosmética verde utilizaban en su comunicación. Y los datos son interesantes. En más del 50% de los casos no se proporcionaba información suficiente para los consumidores que pudieran valorar si las afirmaciones que hacía la empresa sobre sostenibilidad eran exactas, es decir, declaraciones muy genéricas. Segundo, en el 37% de los casos las afirmaciones incluían términos tan vagos como consumo consciente, consumo ecológico o consumo sostenible. Y en el 60% de los casos no hay datos que avalen las afirmaciones. Conclusión, se comían una y contaban 20, ¿no? En vuestro caso, Fede, el banco es un gran anunciante del país. Y aquí me gustaría ver un poco qué procesos internos tenéis para asegurar que vuestra comunicación no pasa esa línea roja del digo y hago. Y en consecuencia, ¿cómo gestionáis la reputación para evitar un poco, si me lo permites, la palabra engañar a los clientes, a la sociedad en su conjunto y luego a la propia institución? Porque luego dentro las guerras internas suelen ocurrir. ¿Cómo lo estáis haciendo en términos de comunicación, Fede? Muchas gracias, Alberto, y gracias por invitarme y poder hablar de este tema que por fin es relevante, el tema de greenwashing, ¿no? La verdad es que es un placer porque es verdad que se trata de no engañarnos. Yo, como dices, soy economista, pero pasé muchos años como centro de servicio de estudio en Banco Santander, dentro de la división de comunicación, y de comunicación no sé mucho, pero Manolo, mi jefe, Manolo Cendoya, sí que nos enseñó, y lo tengo clavado, que no puedes hacer comunicación de lo que no haces. Primero tienes que hacer y luego comunicar. Y yo creo que ese es uno de los cores de los elementos fundamentales para evitar hacer greenwashing. No contar lo que no estás haciendo. Y entonces hay que pasar también a lo que estás haciendo, ¿no? Y lo que estás haciendo tienes que hacerlo y comunicarlo siendo, yo hablaría de tres grandes elementos, ¿no? Tienes que ser transparente, tienes que ser riguroso y tienes que comunicar qué impacto estás teniendo, qué es lo que estás logrando, ¿vale? Entonces, nuestra estrategia, la estrategia para evitar greenwashing o la estrategia para comunicar se basa fundamentalmente en esto, en ser transparente, ser riguroso y medir lo que estás haciendo. Y te voy a poner un par de ejemplos para que lo veamos todos mucho más claro, ¿no?
Ahora mismo estamos hablando de greenwashing, es la parte de todo lo que es el ámbito ESG, lo fundamental, o lo que estamos todos principalmente enfocados es en la parte de la E, la S también, la G también, pero fundamentalmente la parte medioambiental y cambio climático, ¿no? Al final, todas las empresas, el banco también, lo que quiere es ser un agente relevante en la transición a una economía verde, a una economía baja en carbono. Queremos ser agentes, lo hemos dicho públicamente, y se han montado dentro del banco estrategias y equipos y gobiernos para poder hacer eso, ¿no? Entonces, lo fundamental, nosotros somos una empresa de financiación. Nosotros financiamos a nuestros clientes y ayudamos a nuestros clientes. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a que hagan esa transformación y contribuyan a cumplir el objetivo de París, que en términos de cambio climático es el gran objetivo que tenemos, ya no digo las empresas, sino todo el mundo, ¿no? Pero para eso tienes que saber qué es lo que estás financiando. Claro. Tienes que saber lo que estás financiando, si realmente es verde y si realmente estás contribuyendo a lo que estás haciendo. Nosotros lo que hemos hecho, y este es el ejemplo que te quiero poner, específicamente en la parte de financiación verde, es una metodología interna basada en la taxonomía europea, unos criterios de clasificación de toda nuestra financiación que pueda ser verde. Es decir, y la hemos hecho transparente, es decir, cuando nosotros dentro de nuestras estrategias, de nuestros objetivos, decimos que queremos contribuir a una economía baja en carbono, que tenemos un objetivo de financiar de aquí al 2030 120 billions de financiación verde, lo basamos en unos criterios objetivos y unos criterios que se han publicado, lo llamamos Sistema de Clasificación de Finanzas Sostenibles, que está publicado en la web, donde utilizando la taxonomía europea, utilizando también otros estándares internacionales, nosotros somos un banco que no está solo en Europa, está en otros países, utilizando otros estándares internacionales, hemos definido exactamente de qué estamos hablando. Las reglas del juego están escritas ex ante, están escritas y están publicadas, están en la página web, lo cual te permite, cuando estás hablando de que estás financiando verde, cualquiera puede ir y decir, estos son los criterios que estás utilizando. Luego hay que reportarlo, hay que auditarlo y demás, ¿no? Y es importante también, Andreu, o sea, no solo de cara a las puertas hacia afuera, sino hacia adentro. Es hacia adentro. Que cualquier persona, cualquier oficina, cualquier banquero que vaya a dar una financiación a una empresa, si la quiere llamar verde, tiene que ser porque cumple una serie de criterios técnicos muy específicos y que tiene que cumplir esos criterios. Esa es la primera norma. Luego hay que hacer el informe de sostenibilidad o cualquier cosa que se publique, pero ya la base en ese aspecto está fija. Podría ponerte más ejemplos, Net Zero y demás, pero lo dejo aquí para que se vea. Hay un dato muy relevante, lo hablábamos ahora antes de entrar, en el ratio, en el banco, en la banca en general y en el Banco Santander más en particular, hay uno de los ratios de medida clave, que es el ratio de eficiencia, que en el fondo es cuánto cuesta producir un euro de margen, dicho en términos brutos, ¿vale? El Banco Santander es tremendamente eficiente y, de hecho, yo creo que es una de las máquinas comerciales más eficientes que yo he visto en mi vida. O sea, tú diseñas una campaña el día 1 y en el día 20 se está comercializando en las oficinas. Eso significa muchas cosas, diseños, sistemas, un montón de cosas. El banco es tremendamente eficiente. Luego, meter todos los criterios taxonómicos ahí, es decir, de la elegibilidad de los proyectos, es muy relevante. Quiero tirar ahora del hilo de las finanzas, de la parte ya no tanto de comunicación, como decías, transparentar hacia afuera, la parte de gestión. Déjame que tire un poco del hilo de la financiación, que creo que es muy relevante. Antes hablabas de la transición. Y creo que hay que poner en conjunto la transición. La transición en la que estamos es pasar de una economía basada en fósiles a una compañía neutra en carbono, o esto que se llama net zero. No sé si sabéis la diferencia entre el neutro y el net zero, pero básicamente neutro es que yo compenso tanto como emito de CO2, pero el CO2 no es el único gas efecto invernadero. Hay aproximadamente un 20% que son otros gases de efecto invernadero, y para ser net zero tienes que comerte el carbono y el resto de los gases. Europa planteó en su momento ser un continente neutro en carbono en el 50 y en el 30 tiene unos objetivos de reducción del 55%. Es un objetivo brutal que ahora con la crisis de Ucrania podemos entender. Fijaros, ha habido un estudio de McKinsey que lo ha valorado de la siguiente manera, para que veamos el alcance de la transformación. Cada año supone, de aquí al 2050,
9,2 trillones de dólares americanos, que son 8,3 billones de euros en el conjunto del planeta. Hablemos ahora de la transformación digital. La transformación digital, al lado de esto, en términos de inversión, de cambio de modelo, es enorme. Y eso, de alguna forma, lo que exigía es movilizar dinero público y dinero privado. Y para el dinero privado lo que se ha planteado es, de alguna manera, hacer un listado de proyectos, como tú nos decías, eso que se llama taxonomía, para ver qué parte de proyectos encajan en esa transformación o no. De esa taxonomía te hablábamos, que te quería hablar. Eso, claro, ¿qué ha supuesto ahora? Un cierto riesgo de burbuja green a la hora de la financiación. Tú nos hablabas un poco de esto, pero déjame que tire un poquito más de ese hilo, Fede, porque creo que es muy interesante, ¿no? Ya nos has dicho un poco cómo lo estáis haciendo la oficina hacia adentro, pero de alguna forma vosotros tenéis banco y tenéis la gestora. Déjame que hable como banco. Tira un poquito más del hilo de la taxonomía, tira un poquito más del hilo y de alguna forma cómo lo estáis gestionando desde el punto de vista interno. Ya nos hará una serie de datos con una serie de criterios, pero quiero ir un poco más allá, porque esto es el cierre del greenwashing. Mira, era lo que te comentaba al principio, Alberto. Tú tienes que primero fijar los criterios. Y los criterios están fijados por la taxonomía europea. Luego hay que interpretarlos, porque la taxonomía europea... Que para la banca tiene su miga. Sí. Hay que interpretarlos, que es lo que hemos querido hacer con ese criterio interno, que no es interno porque es público, ese criterio de clasificación de los activos verdes. Y luego hay que ponerlo en esa maquinaria que hablabas, en esa maquinaria del banco, para lo que decía que cualquier financiación nos aseguremos de que realmente está basada en esos criterios que nosotros creemos que están basados en la ciencia. Quiero decir, cogiendo los diferentes aspectos fundamentales de la taxonomía europea, es lo que te va a decir que vamos a cumplir el objetivo de París y nuestro objetivo que nos hemos fijado de ser net zero en 2030, ¿vale? ¿Vos habéis puesto net zero? Nosotros 30? hemos puesto nuestro plan 2050. Vale, 2050, ya digo, joder. Sí, 20 años no son nada. 20 años no son nada, pero en estos son mucho. Entonces tienes que implementarlo, tienes que hacer que la maquinaria funcione. ¿Y cómo lo estamos? Y para eso necesitas un gobierno. Necesitas un gobierno bien montado para que, igual que hay comités de aprobación de riesgos, hay comités de compliance, haya esa maquinaria interna que haga que cada vez que alguien quiera ofertar un producto verde o dar una financiación genérica a una empresa y catalogarla como verde porque tiene un destino específico, que realmente cumpla con esos criterios. Para eso tenemos un comité en el que pasan las operaciones y si no cumplen los criterios se igual que cuando uno pide una hipoteca y pide el mapa de riesgo. Deme usted la regla, deme usted la declaración de la renta. Exactamente. Y nos sirve para dos cosas. Primero, nos sirve para asegurarnos nosotros de que no estamos haciendo greenwashing y también sirve para ayudar y apoyar al cliente a no hacer greenwashing. Y hacer su propia transformación. Lo que nos ha ocurrido en algunas ocasiones es que vuelves al cliente y dices, mira, porque es una de las características, o por lo que yo soy optimista con esta transformación, que es empieza a ser el propio cliente, de momento grandes empresas, corporates, el que te pide financiación verde, lo cual es un cambio significativo. Ahí hay un dato relevante, un poco, y una de las preguntas, nos queda una pregunta y cerramos con esto. Vosotros, para los que no lo tengáis a la cabeza, desde marzo del 21, las instituciones financieras tienen que reportar un porcentaje de proyectos elegibles en taxonomía. Y a partir del año siguiente, las compañías, los no financiadores, cualquier compañía industrial, va a tener también que reportar qué porcentaje de sus activos, de su OPEX, y de sus ingresos son verdes en porcentaje. ¿Cómo habéis hecho este año la elegibilidad? Más o menos, ¿qué porcentaje os da? ¿Y cómo vais a preparar para el año siguiente? ¿Qué porcentaje de eso se puede adaptar en la taxonomía? ¿Qué datos os ha salido? Nosotros, lo que es el ratio de elegibilidad, lo que te dice es cuánto de tu cartera puede ser calificado como verde. Eso es. ¿Cuánto de tu cartera puede ser calificado como verde? Quita una serie de aspectos, quita la financiación a bancos centrales, y te sale ese ratio de elegibilidad, que sinceramente simplemente es saber cuál es el tamaño de tu balance que puede ser elegido. Eso es el tamaño de tu balance. ¿Cuánto es? Hoy pues no lo tengo aquí ahora mismo. Quiero recordar que ¿Os habéis puesto objetivo de cara al 30? No nos hemos puesto objetivo, los objetivos que tenemos fijados, porque sin datos
no te puedes fijar objetivos. Claro. No sabemos, o sea, ni nosotros ni ningún banco sabemos cuál puede ser nuestro ratio de financiación verde, nuestro green asset ratio, Claro. que es lo que te van a pedir. Claro. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque tenemos nuestra propia información, pero que es insuficiente. Es uno de los grandes retos. Claro. Las empresas tienen que dar su porcentaje, su OPEX, su CAPEX de financiación verde. Y esa es información que tenemos que sacar nosotros, Claro. y utilizar nosotros para poder calcular nuestro ratio. Bueno, pues... De ese perdona. reto hablaba Belén hace un rato, de que faltan unos estándares para medir. O sea, no tenemos esas medidas comparables. Así que con Bueno, eso pues nos este es el quedamos. Te greenwashing. dejo Y no sé si con Metallica o con la con la Velvet, con la Velvet, vamos con la Velvet. o haremos que toquen los dos. Muchísimas gracias, Fede, Gracias. Alberto.